Bueno, entonces, buenos días, buenas tardes. Espero Shavua Tov para todos. Hola Laura, hola Gladys. Bueno, vamos a comenzar hoy a estudiar un tema nuevo, muy importante, que le vamos a dedicar algunas lecciones. Hoy comenzamos con esta. Y que es lo que nosotros llamamos el Tzimtzum Bet, o la segunda contracción o simplificación, la cual por medio de ella es que se puede comenzar a recibir para influenciar. Sin esta segunda contracción, vamos a ver que no es posible ni siquiera existir. Entonces, así. Este estudio es sacado del libro se llama Ptihá leJochmat HaKabalah, del Baal HaSulam. Baal HaSulam es Rav Ashlag. En castellano es la apertura o introducción a la sabiduría de la Kabbalah, capítulo número 8, que es el numeral 56. Bueno, hagamos un breve resumen de lo estudiado hasta ahora. Voy a traerle a ustedes ¿por qué? Ok. Entonces, como lo estudiamos, la luz directa llega, entra por Keter, baja a Jochma, Binah, Gesed, Gvurah, Tiferet, Netzachot, Yesod. Y en la Malhut colocamos una pantalla que genera lo que se llama una luz de vuelta. Una luz de vuelta que eso nos va a comenzar a generar poco a poco lo que es una nueva cara. Aclaramos que esta parte donde acá tachamos el Malhut y ponemos la pantalla, a eso lo llamamos la primera contracción, Tzimtzum Aleph. Y que es la separación de la luz infinita que llegaba hasta acá, la cual se realizó sobre el Kli de Malhut del aspecto cuarto, lo cual hace que no se reciba dentro de esta la luz infinita y estar 100% para que no perdamos la luz completamente infinita. Tocaba hacerle una primera contracción y la luz superior para librarse, es decir, de solo recibir para recibir. Eso es para poder comenzar a recibir la luz. Entonces teníamos que era lo que se llama generar una luz de vuelta, que después de la primera contracción. Asimismo, estudiamos el tema de la pantalla y el cruce de golpe. Acá había una pantalla, cruce de golpe, luz de vuelta, el cual se convierte en un nuevo Kli de recepción de la luz. En vez del aspecto cuarto, comienza un nuevo Kli. Dábamos el ejemplo de cuando te invitan a comer, tú dices no, tú tienes comida, tú no necesitas la invitación de nadie, pero cuando la persona te dice que
que no solamente la comida, sino que la invitación es importante para que nosotros mismos vamos a influenciar para bien a la persona que nos está invitando. Hicimos luz de vuelta, entonces generamos una transacción. Ahora, un minutico. Ok. Ahora seguimos. Asimismo, estudiamos el pulimiento de la pantalla. Llegaba la luz circundante que hacía la luz interna, le hacía presión de vuelta. El pulimiento de la pantalla del cuerpo que ocurre en todos los cuerpos de Kelim. Esta situación ocurre en todos los cuerpos de todos los mundos, de todas las caras. Por la causa del bitush, eso es lo que llamábamos el bitush, el choque entre la luz circundante y la luz interna, de la cual formaba esta situación, y después cuando generaba acá un desgaste, subía, se igualaba a forma, formando lo que ya estudiamos, que son los 4 aspectos de la luz llamados tanta. Y les voy a traer las diapositivas de la tanta para que nos recordemos. Acá está lo que llamamos la tanta, tamim, tagin, nekudot de puntos, que el tamim era cuando las firot de la cara, después del desbastamiento de la reshimot que dejaron los tamim, se llamaban tagin. Después de la pulida de las 10 sefirot, lo que sube a la P de Rosh se le llama nekudot, y la reshimot que dejaron los nekudot o los kelim se le llaman letras. Y estos aspectos de luz tanta, que se llaman tanta, ocurre en el cuerpo o guf de cada cara, subiendo la pantalla depurada del cuerpo a la cabeza, llegando a la igualdad de forma, como decíamos, con la pantalla de la cabeza, habilitando que se haga. Ahora, esto, cuando sube la página, cuando subía, después de desbastar, subía esto y hay una igualdad de forma con el malhut de la cabeza, se igualan de forma, habilitando que se haga, y cuando están juntas eso, entonces ya permite que la luz directa se estrelle contra estas dos juntas, que es lo que se llama un cruce de golpe con la luz superior, generando entonces el nacimiento de una nueva cara. Y eso nos va a generar una nueva cara después de depurada la malhut del cuerpo de la primera cara, se igualdó, llegó más luz y se forma esta nueva cara. Que es una cara inferior a la cara de Galgalta, es inferior a esto. Es decir, inferior quiere decir que es de menor altura de brillantez, es menos brillante, es de menos importancia con respecto a su brillo. Esto ocurre exactamente en las 3 primeras caras, en la cara de Galgalta, en la cara de Av y en la cara de Sac. Esto ocurre únicamente en estas 3 primeras caras. Que vamos estudiando ahora. Ahora, es importante que nos recordemos y es importante aprender, como decíamos, que hasta las primeras 3 caras, Galgalta, Av y Sac,
no pueden usar el aspecto número 4 para recibir la luz y corregir el cli. Es decir, que no existe todavía, después de llegar hasta acá, todavía no existe ni siquiera el origen ni la raíz para la formación de estos 4 mundos. A esta altura del partido, como diríamos, después de Galgalta, Absac, más o menos cuando llega por acá, todavía no hay la raíz para la formación del mundo del Atzilut, mundo de Briá, de la creación, mundo de la Yetzirá, mundo de la Siá, que son los mundos Abía, le llamamos mundos Abía, y posteriormente este mundo o el mundo presente, que como ustedes saben, son conceptos que se encuentran presentes a todo momento y a cada, en todo momento, estas caras y estos mundos están presentes en nuestro mundo. Si hacemos las cosas, nosotros comenzamos a deleitarnos o a subir estos mundos hasta llegar a este mundo, ya nunca, y acá es el mundo de Asilut donde que es cuando es lo que llamamos en Shabbat, el mundo de la emancipación, donde donde el tiempo no existe, mundo de tranquilidad. Bueno, ahora, como decía, no existe todavía el origen o raíz para la formación de los mundos, de estos 4 mundos. A este nivel, cuando llega la luz, cuando llega la cara la cara SAC, es cuando va a comenzar apenas la formación de Abía, los mundos Abía, porque no existe la primera, porque al solamente existir la primera contracción, toda la corrección deseada y necesaria, la que se hizo fue solo sobre el aspecto cuarto, para corregir la cara que pudiese recibir, para que pudiera recibir la luz superior. Entonces, ¿qué ocurre? Acá comenzamos a explorar cosas nuevas. Entonces, ahora vamos a traer el slide número 32. Que es como lo vimos hace un par de semanas, en el cual cada cara está dividida en cabeza y cuerpo. Y dentro del cuerpo hay lo que llamamos el tabur o el ombligo del cuerpo, y hay lo que se llama el hazé o pecho, que se encuentra, por eso puse una línea punteada de Bajit en la mitad de la tiferet acá, y el tabur es por debajo del tabur. El tabur separa Netzach, Hod, Yesod y Malhut del resto del cuerpo. Y esto es lo que llamamos cara, Rosh, Toj y Sof. Son 10 sefirot acá, 10 sefirot acá y 10 sefirot acá. Y de acá, cuando ocurre la igualdad de forma, etcétera, etcétera, se forma la cara Av. Y la cara Av, el final de los pies, va a terminar en el tabur de la cara Galgalta. Y la P de Rosh va a terminar en el pecho del cuerpo, del guf de Galgalta. Eso se ocurre en Av. En Sak va a ser diferente y lo estudiaremos próximamente. Ya estudiaremos en las próximas clases que solo la cara Sak, cuando llegamos a esta cara, la cara Sak, la luz se extiende por debajo del tabur. Ahora sí, cuando abramos esta cara, la luz va a llegar otra vez hasta el final, a esta altura, al final de los pies de la primera cara que era Galgalta. Es decir, que existe la posibilidad que la luz llegue a ser usada por los kelim que se encuentran por debajo del tabur, porque acá en la primera cara no podemos llegar a las sefirot que quedan por debajo del tabur. No se puede llegar ni Netzach ni Hod Nesod, porque esto fue el aspecto cuarto que nos dimos, que terminamos.
como vimos, debajo de Tebur quiere decir el deseo de recibir. Esta es la parte más fuerte del deseo de recibir. Y son las 10 sefirot del Sof. Asimismo, no existe todavía el lugar para los mundos sabía. Para los mundos, a esta altura ya comenzamos a tener el mundo de Atzilut, pero estos tres mundos de Briá, Yetzirá y Asirá no existen a ese nivel todavía. Pues en el momento, solo la cara interna de Galgalta, solo Galgalta, que la llamamos la cara interna, la cara más cercana a la luz infinita, es la cara interna, llega hasta el mundo presente. Acá está el mundo presente, diríamos acá está el mundo presente, y esto sí llega hasta el a nivel de Galgalta, a nivel de cara de Av, no llegamos hasta abajo. Ahora, estas tres caras, Galgalta, Av, Isaac, se corrigieron solo las partes que las habilitan el deseo de influenciar, la recepción de la luz para influir, pero no las partes del deseo de recibir de estas. Es decir, no podemos recibir nada. Es decir, ahora queda corregir la parte del deseo de recibir, que lo podamos recibir. Porque lo que pasa es que llega la luz directa y es la luz que se encuentra en la Malhut, la que subimos y la que nos igualamos forma y llegamos a la cara, ha sido la luz de la Malhut. La luz y la Malhut, eso es lo que se llama el juicio. A nosotros enseñábamos de que la luz o la nefesh, la luz más baja. Ahora, lo importante es lo siguiente. Es acá donde comenzamos el nuevo concepto. Para crear el cuerpo del hombre, y cuando hablamos del cuerpo del hombre, es decir, el cuerpo del hombre quiere decir el deseo de recibir del hombre, y que es el único lugar que se puede corregir, que digamos, que llamamos el aspecto número cuarto, que quedaba abajo en la Malhut. La persona debe dedicar para poder recibir esa luz que sea kasher, que la podamos recibir, tiene que la persona estudiar Torah, hacer mitzvot y hacer actos de bondad que lo conviertan en influenciador. Es decir, reducir la fuerza de recepción para lograr igualar esta forma de recepción a la forma de influencia y así darle lo que llamamos satisfacción al creador. Satisfacción al creador quiere decir copiar al creador. Si el creador nos da, nosotros queremos ser como el creador, queremos dar también. Entonces, como decimos, la persona debe, al dedicar el estudio de su vida a la Torah, a la mitzvot, a la Kabbalah, hacer actos de buena fe, de tzedaká y demás cuestiones, es la única forma que vamos a poder recibir. Ahora, de esta manera, que era el aspecto cuarto, que es una fuerza para la influencia absoluta, llegando así a lo que pasa para poder igualar la parte que da a la parte que recibe, a la forma de influencia, y así darles, decíamos, satisfacción al creador, volverse influenciadores como el creador. De esta manera la persona podrá cambiar la forma de recepción para sí mismo, que está en el aspecto cuarto nuestro, depurarlo en una fuerza, mediante la luz de vuelta, aprendíamos que una fuerza para la influencia absoluta, llegando así al final de su corrección. Entre más depuremos nuestro aspecto número 4, nuestro cuerpo
tanto físico como espiritual, nuestros deseos, cuando los limpiemos, cuando los depuremos y los volvamos manejables de poder influenciar con base a ese deseo que deseo recibir y lo hagamos en todos nuestros deseos, hemos llegado a la corrección final. Sí, de esta manera, el CLI del aspecto 4 podría habilitarse para recibir luz superior solo para influencia y así mismo. Al ser únicamente influenciable, nos ocurre lo que estudiamos en lecciones pasadas, que ocurre una dvekut o una adherencia. Cuando estemos adheridos a la parte superior, entendemos de que ya no necesitamos lo que dejamos aparte. Ya ese deseo grande lo volvimos, le depuramos y lo volvimos pequeñito. Entonces ya tenemos una adherencia que es completamente adherencia a la luz, que sí podemos utilizar sin que le toque más cambiar su forma. Al principio tenemos que desbastarla hasta que se pueda igualar en forma con la Malhut de la cabeza y ahí sí seguir la próxima cara, lo mismo la próxima cara, hasta poder así poco a poco ir corrigiendo todo. Sin embargo, y hasta el momento, como decíamos, hasta ese momento de que estábamos hablando de la cara Sag, no se descubre ninguna raíz para realizar esta corrección, pues el hombre debe poseer, tiene que tener una mejoría o debe tener la potestad para hacerlo, para poder hacerlo por encima del aspecto número 4, que es su deseo de recibir, para recibir más, poder lijar y devanar ese aspecto 4 para poder hacer esa situación, para poder lijarlo y devastarlo, tiene que tener la potestad. Tenemos que tener una mejoría, tenemos que tener algo adentro que lo podamos hacer. Un poder tal que lo habilite, que pueda realizar estos actos de benevolencia y de mitzvot y de lectura de la Torah, si no tenemos por dentro de nosotros, una mejoría que no puede ser únicamente la parte para poder depurar esa malhut, tenemos que tener una potestad, tenemos que tener un derecho y es como algo bueno, tendremos que como un dulce, un endulzamiento a esa luz que llegó, que era y que se encuentra en el Malhut, porque la luz que llega en el Malhut es un juicio. Entonces nosotros tenemos que ver, tenemos que tener la fuerza para poder depurar esa luz. Ahora, y es acá donde viene el concepto del slide número 30. Concepto, antes de eso, hablamos, si el hombre sale de la situación actual de las caras de Ak, como vimos, cuando ya llegamos al fin de los pies de la cara de Ak, por debajo de acá no existe luz, lo llamamos vacío. No existe la luz absolutamente, es oscuridad. Pues saliendo del aspecto 4, la raíz del cuerpo del hombre se ubicaría por debajo de los pies de Ak. Para poder salir de acá, no podemos salir si nos encontramos por debajo del Sof, de la cara Sof, de la parte de la cara, de la parte baja de la cara, que es lo que queda por debajo del tabur y hasta los pies. Es decir, lo opuesto completamente a la forma de la luz superior y que se define como la forma separada y muerta, la parte del vacío
fuera ya a lo último que queda la luz es acá, y acá ya es vacío, y lo que llamamos una separación o una muerte. Muerte quiere decir que no hay luz, no llega ningún tipo de sabiduría acá abajo. Y si de acá se hubiese creado el hombre, si desde acá comenzamos la creación del hombre, no se podría corregir, pues no tendría ninguna chispa de influencia. Únicamente estamos en lo más bajo que hay y se le consideraría como una bestia, la que no puede y no posee el atributo de influenciar, ese atributo de influenciar, de dar, únicamente cuando recibimos la luz del infinito, del aspecto cuarto, no nos da, simplemente es luz de juicio que ha sido separada del infinito y no se posee el atributo de influenciar y permanecer toda la vida dándose a sí mismo. Entonces eso es como los animales o como los malvados y odiosos que están sumidos en sus vicios, en sus apetitos y en sus codicias para sí mismos. Eso quiere decir que no posee el atributo de influenciar, como una bestia. Una bestia no puede influenciar, una bestia únicamente quiere comer y quiere hacer lo que Dios le mandó. No tiene una posibilidad de dar, de influenciar. Y lo mismo ocurre con los egoístas y con que son como con los malvados en esta vida, que se le llama malos porque no tienen, están muertos en vida porque no tienen la luz. Una persona que no tiene luz se le llama que está muerto en vida. Y únicamente están sumidos en sus vicios, apetitos y codicias para sí mismos, que inclusive la misericordia que hacen, la hacen para ganar algo. Por esto la Kabbalah dice que los malos se les llaman muertos, que es lo opuesto a la luz superior llamada vida. Luz superior, hablamos de Jochma, de sabiduría. Y las personas que no les llega la sabiduría o se comportan de una forma egoísta o como bestias, eso es lo que le llamamos muertos. Ahora, y acá vemos el nuevo concepto que entramos a estudiar el día de hoy. Es lo que llama la segunda contracción o tzimtzum bet. Como lo vemos, si el hombre es creado del aspecto 4 de Ak, decíamos, no podría hacer actos de influencia y por lo tanto lo que se requiere es, después del aspecto número 4, nos llevó a Malhut. ¿Se recuerdan? Estábamos en Malhut. Malhut es únicamente lo que llama juicio. La persona que llega a su Malhut es únicamente juicio. No puede funcionar porque estar sobre juicio es estar todo el tiempo bajo leyes. No podríamos ni respirar porque todo hay una ley para cualquier cuestión. Pero entonces, por lo tanto, lo que se requiere es que se incorpore se requiere incorporar el principio y providencia de la misericordia. En hebreo lo llamamos rahamim. La misericordia, rahamim, es aquella que se encuentra en Binah. Era la luz de gracia o la luz de amor. Y la luz de Malhut, acá llamamos la luz de Nefesh, pero es una luz de juicio, una luz imposible de vivir. Entonces, esta luz divina se aplica a la luz de la Malhut, cuyo principio y medida es el juicio. La Malhut es el juicio y la sentencia, acá todo son sentencias, estaremos sentenciados a de todo. Entonces eso es lo que llamamos din
o juicio, generada por el deseo de recibir. Cuando tenemos el deseo de recibir para sí mismos, lo único que tenemos a nuestro alrededor es din y juicios. Queremos un carro nuevo, ahora vamos a tener enemigos y vamos a tener todos aquellos que nos envidien y nos los quieren quitar, porque hemos recibido cosas para nosotros mismos. Esos, estamos en la malhut y estamos en el juicio. Estamos siendo enjuiciados por todos los energías negativas. Lo mismo acá también en la malhut, la misma situación. ¿Y qué es lo que ocurre? Que vamos a fusionar, a juntar la luz de la misericordia junto la luz del juicio. Y al fusionar y agregar la misericordia que se encuentra en Binah a la luz que se encuentra en Malhut, el hombre puede hacer actos de influencia. Y a esta situación en la cual la Malhut sube y se reúne con la misericordia, es lo que nosotros llamamos la misericordia endulza, azucara, es endulzar a los juicios. Sin ese endulzamiento no podríamos hacer actos de influencia, no podríamos hacer la luz de vuelta que para poder influenciar, no podríamos, porque todo sería juicio. Entonces, cuando decimos que la Malhut sube, acá Malhut, y se mezcla y se asocia con la Binah, es decir, la misericordia, la Rahamim, empapa el din y el juicio. Eso es lo que se llama la segunda contracción, que la Malhut sube a la Binah. Acá en el cuerpo, la Malhut sube a Tiferet, que es supuestamente la Binah del cuerpo, que se encuentra exactamente en el Hazé, que es donde se encuentra la Binah, si se recuerdan ustedes. Y a esto llamamos la segunda contracción. La primera contracción, se los repito, fue para separarnos de la luz infinita, pero eso nos da únicamente al manejo de únicamente a nivel de juicio. Pero inmediatamente, ¿qué es lo que ocurre? El creador, Hashem, y está escrito en la Torá, que al principio se quiso crear al mundo con base a la medida del juicio, es decir, a punto de sentencias. Y Hashem vio que el mundo no podía existir solo con dictámenes y a punta de leyes. Entonces el creador, al entender esta situación, que el mundo que estaba creando no podía existir, pero precedió y antepuso la medida de la misericordia a la medida del juicio. Es decir, primero soltó la misericordia, subió la Malhut a la Binah, la misericordia ya existía y después puso al juicio, pero ya cuando la misericordia, Rahamim, es puro dulce, es el amor, es la luz de gracia, que cuando es algo dulce, entonces ya podemos endulzar los juicios y juntos, la Malhut y la Binah juntos, que es el Tzimtzum Bet o la segunda contracción, ahí se dio cuenta que el mundo sí podía existir. Sí podía existir. Esto significa, espero que estemos hablando claro, esto significa que la creación de los mundos, los cuales son precedidos por las caras de Ak, lo que vimos en la filmina, en esta filmina.
estos mundos que preceden estas caras, que preceden estos mundos, fueron creados bajo la medida del juicio, estos señores acá, del din, y solo se puede, y es decir, solo desde el punto de vista de Malhut, es decir, del aspecto cuarto. Acá hablábamos del din, del aspecto cuarto. Lo que pasó es que yo no les había enseñado todavía que el mundo todavía no puede existir en este instante a punta de la Malhut del din, lo cual se generó la primera contracción o simplificación, creando al final de esta un espacio vacío al final de los pies de Ak, que es acá al final, porque Ak va a llegar hasta acá al final. El Galgalta llega hasta acá abajo, como mostramos. Llamando al mundo presente a este mundo. Cuando se formó en la primera contracción, se formó Galgalta, pero de la Galgalta ya podemos llegar hasta el final del mundo, hasta el nuevo, a este mundo, el mundo presente, pues es a nivel de Din. Pero al ver que no había ninguna posibilidad de que el hombre, que nosotros, exista a partir de únicamente del aspecto cuarto depurado o para depurarlo, el cuarto, y de que pueda realizar actos de influencia. Entonces, el mundo, para poder corregir el mundo y corregir nuestra vida, por lo tanto, el creador anticipó la medida de la misericordia a la medida del juicio. Es decir, nos otorga primero misericordia para poder existir el juicio. No sé si ustedes saben, está escrito que Hashem nunca manda una enfermedad o un juicio si no primero existe la cura. Cuando a alguien le ocurre algo es porque la cura y la misericordia ya existe. Y por eso Hashem mandó ese juicio. De pronto, Dios no quiera, alguien te chocó en tu carro. Y tú tienes que no sufrir ese choque y entenderlo, que por alguna razón te llegó un juicio. Pero si tú no tienes la cura, la razón y el entendimiento para poder manejar ese din, es decir, ya existe anteriormente, si te llegó es porque existe el Rahamim ya mismo que está endulzando ese juicio que se está llegando. Nunca recibimos juicio de que no haya ya una solución. Cualquier enfermedad que nos llega, ya existe la solución. Que nosotros lleguemos a ella o no lleguemos a ella es diferente, pero ya existe la forma de superar la situación. Y si no la vamos a superar, por lo menos entenderla y gozar el camino de la que tenemos, que por alguna razón nos ha llegado. Ahora, de vuelta, quiero pasarles el número 34, que es importantísimo. La Sefirá de Binah es llamada, como decíamos, misericordia, luz de Hasadim, que es la misma de Tiferet, así como Kai Keter, Jochma Binah, Gesed Gvurá Tiferet. Por eso es que a estas 6 se le llama Zerampin. Zerampin quiere decir cara pequeña, porque esta es la cara grande y estas 5 que se reproducen de estas 5 acá, Gesed Gvurá Tiferet Netzat Hod, es la cara pequeña. Y Esod es la que agrupa a estas 5, pero eso ya otro día explicaremos de esa situación. Pero decíamos que la Sefirá de Binah es llamada misericordia, la luz de Hasadim, luz de amor, y es su particularidad y es la composición. La Binah se compone de misericordia. La llamamos también, llamamos la madre, la Jochma llamamos padre,
A la Binah llamamos madre. Y la madre, su composición y su particularidad es que tiene Rahamim, su composición es misericordia. La Sefirá de Malhut la llamamos, su composición es el juicio, el deseo de recibir. Su composición, pues sobre ella se hizo la contracción, la primera contracción de la luz infinita. El creador subió esta Malhut. Acá vemos que está subiendo la Malhut a nivel de Binah, es decir, asoció la medida del juicio de la Malhut a la Binah, que es la medida de la misericordia de Rahamim. Esta sociedad entre Malhut y Binah, y acá también Malhut y Tiferet, que es lo mismo que esta sociedad de la Malhut con la Binah, genera que ahora haya elementos de influencia en la Malhut, porque si la Malhut la colocamos a este nivel, estamos dándole el derecho, estamos impregnando los elementos del juicio que trae la Malhut, le estamos impregnándola con elementos de Rahamim, con elementos de misericordia, estamos endulzándola, pues son traídas a la mesa. La misericordia es traída a la mesa por la Binah, y la Malhut la subí, que viene Din, para endulzar al Señor acá, porque es imposible vivir a punta de juicio. Entonces el Tzimtzum Bet, la segunda contracción, haremos a estudiar, es que la Malhut va a quedar a este nivel, y ahorita después, en las próximas clases, vamos a ver que la Malhut va a estar acá, y todo lo que queda por abajo, vamos a entender qué es lo que quedó por debajo de la Malhut y qué es lo que quedó por encima de la Malhut. Pero la Malhut va a llegar a nivel de Binah. Lo mismo, esta Malhut va a llegar acá a nivel de Tiferet, a nivel donde quedaba el Hazé o el pecho del cuerpo, y por debajo del Tabur quedó por debajo de la Malhut. Anteriormente, recuérdense que lo que daba por debajo de la Malhut era el vacío, pero al subir esta Malhut para acá, ya no vamos a tener por debajo el vacío, sino vamos a tener estas tres mundos, y acá se van a formar los mundos de Briah, Yetzirah, de Atzilut y el mundo de hoy. De esta forma se le permite al subir Malhut al nivel de Tiferet y colocar acá la Malhut, se le permite al hombre, que es el deseo de recibir del hombre, que es el Guf, el cuerpo del hombre, que pueda hacer actos de influencia, recordando que a pesar de ser del aspecto número 4, que es únicamente juicio, que ahora la Malhut va a poder hacer actos de influencia y así darle satisfacción al creador, hasta que pueda cambiar todo su deseo, cuando al habilitar a la Malhut, impregnarla de Rahamim, de ahora en adelante vamos a poder hacer todo el tiempo influencia hasta que completamente depuremos esta Malhut que se encuentra acá por la segunda contracción, la contraímos, la subimos acá. Ahora sí vamos a poder llegar hasta el final de nuestra corrección, porque está impregnada de la misericordia. Y a esta asociación de la Malhut con la Binah se le llama Tzimtzum Bet, o segunda contracción. Veo que hay una pregunta, Gladys. No es nuestro trabajo. La pregunta es, ¿nuestro trabajo en este mundo es subir nuestra luz y en alto no bajar la luz? No. Nosotros, la parte de la contracción ocurrió porque Dios quiso. Hubo dos contracciones. La primera, la separación de la luz infinita, porque la luz infinita es tan grande que estaríamos
la luz de Hashem, y que la formación de todo el mundo es tan grande que no la podría manejar el hombre. Esta es la primera contracción, la separación entre la luz infinita y lo que estamos en este momento. Pero asimismo, y en ese mismo momento, Dios se dio cuenta de que el hombre no puede existir con únicamente desprendiéndose de la luz infinita y hacer únicamente a nivel de aspecto cuarto y manejar todas las cosas a nivel de la Malhut, porque la Malhut es juicio. Entonces, en ese mismo momento, que son, como digo, no existe el tiempo en la espiritualidad. Es decir, inmediatamente Hashem en la creación del mundo, en la creación del hombre, se dio cuenta que el hombre, que no puede existir, no, su creación no puede haber una creación. Entonces, él mismo permitió que la Malhut, que el aspecto cuarto, fuera bañado y fuera impregnado, lo subió a nivel de Binah, le dio a la Malhut entendimiento, amor y la luz de gracia y misericordia. Pero ya entonces, cuando existe misericordia, es decir, nos dieron crédito para poder vivir. Nosotros vivimos bajo un crédito. Si tendríamos que vivir según las leyes del universo, estaríamos hace mucho tiempo muertos, no existiría la creación. Nosotros podemos hacer cosas buenas y podemos estudiar y podemos enseñar y podemos influenciar y darse de acá y hacer cosas buenas por el hecho de que hubo la segunda contracción, que fue que Hashem permitió y subió él mismo el din que se encuentra en Malhut y lo subió que sea a nivel de la Binah. Y de ahora en adelante vamos a estudiar todo y todos los mundos de Abiyá, que es el Atzilut, Briá, Yetzirah, Beasiyá, se generan a partir de esa segunda contracción. Si no hubiera por esa contracción, no podríamos vivir en este mundo, porque a punta de leyes y a punta de juicios es imposible vivir. Entonces Dios nos da crédito, nos manda rahamim, nos manda misericordia, así no nos la merezamos, para que nosotros fuera de eso, ya al tener al tener una potestad, alguna fuerza interna que nos permita influenciar, que nos permita hacer la luz de vuelta, que nos permita dar algo de lo que de lo que estamos recibiendo, esa situación de esa permisión de poder dar y de poder estudiar Torah y de poder hacer actos buenos, es a raíz y gracias al Tzimtzum Bet, o a la segunda contracción, que es cuando Dios subió la energía del juicio y lo empapó, lo hizo socio de los rahamim, de la misericordia. Entonces, al juicio estar empapado con la misericordia, es cuando podemos comenzar a hacer el trabajo nuestro. Esos dos simtsumim, esos dos contracciones ocurren inmediatamente, sino que nosotros lo hemos estudiado en forma paulatina y a nivel de pasos, pero estas cosas ocurren de inmediato. Baja, después Hashem sube y porque Hashem ya manda los rahamim y para poder vivir, para poder que el hombre, que vamos a llegar en el mundo de la creación, en el sexto día el hombre se crea, es porque ya existe y ya pasó por los mundos, las tres primeras caras de Ak, y ahí cuando llega a la cara Sag es cuando, diríamos, Dios se da cuenta de que el mundo no puede existir. Entonces ocurre que el juicio, lo que dicen es que hay una influencia de misericordia sobre el juicio que nos permite
vivir y que nos permite de ahora en adelante depurar nuestra Malhut, porque se encuentra empapada de amor, de luz de gracia, de lo que llamamos Rahamim. No sé si te quedó claro, Gladys. Este punto es importante que entendamos la necesidad de ese Tzimtzum Bet o la segunda contracción. Como decimos, Dios nunca manda una enfermedad sin antes haber mandado la cura de ella. Eso refiere a lo mismo. La misericordia primero se puso para poder existir el hombre. Y el hombre, que somos deseo de recibir, que nosotros somos la Malhut, queremos y recibimos para nosotros mismos, podemos existir porque porque estamos viviendo en un mundo de misericordia, estamos empapados por misericordia y por esa razón, cuando que estamos empapados de misericordia y fuera de eso nos comportamos como bestias que no queremos influenciar, entonces, y eso a pesar de que, que nos encontremos empapados de misericordia, es lo que llamamos que la persona que no quiere influenciar, que no puede dar, es una persona que le llamamos muerta, porque quiere decir que no recibe la luz de la sabiduría, la luz de Jochma, no le interesa influenciar. Lo único que le interesa es, a pesar de la contracción número 2, recibir a sí mismo, que nos permitieron a nivel de que por la influencia y juntar la Malhut con la Binah, eso es lo que llamamos Tzimtzum Bet, que es Rahamim junto con Din, misericordia junto con los juicios. Dando es como recibimos. Eso, obviamente. Lo que pasa es lo siguiente, cuando tú das y tú estás influenciando, al influenciar generas energía de vuelta, luz de vuelta, que sube hasta Binah. Después vamos a estudiar que, como decíamos, Binah es la madre, pero cuando tú estás haciendo o una bendición, o un rezo, o una tzedaká, las cosas que tú estás dando, las cosas que estás pidiendo que te hacen falta, tú estás dando, entonces le dices a la madre, a la Binah, que le pida al padre que le dé Jochma, que le dé conocimiento para pasarla hasta la Malhut abajo, porque nosotros vivimos de conocimiento. Si nosotros supiéramos qué es lo que necesitamos para lograr nuestros deseos, pues entonces lo lograríamos. Si supiéramos qué es lo que necesitamos hacer para estar sanos, para ganar más dinero, para tener una familia, para comprarnos, si supiéramos lo único que el hombre y todo el mundo necesita es Jochma. Y esa Jochma se recibe cuando tú das. Cuando tú das, se eleva esa situación hasta la Binah, pidiendo que haya un apareamiento entre padre y madre. Quiere decir que la cara de la madre se torna frente a la cara del padre, el padre que es sabiduría, Jochma, le pasa la Jochma a la Binah, que como habíamos aprendido, la madre no necesita de conocimiento porque ella puede vivir sin eso, pero la madre necesita de conocimiento para pasarla hacia abajo, a sus hijos, a lo que se llamaba el Zerampin y la Malhut. Y tú abajo, cuando das, estás haciendo un acto de caridad, estás haciendo un estudio, estás haciendo una bendición, un rezo, entonces estás mandando de vuelta a la luz, la cual genera que la madre hable con el padre, se cruce, reciba la sabiduría
Y esa sabiduría la madre no necesita, sino necesita es pasarla para que nos llegue acá a nosotros. Y decimos, teníamos un proyecto de hacer algo y ahora ya entiendo cómo va a funcionar este proyecto porque estoy haciendo algo bueno, entonces me está llegando la sabiduría a mi cabeza. Y lo mismo cuidar Shabbat. Cuando estoy cuidando Shabbat, entonces me está llegando la sabiduría de cómo voy a solucionar mis problemas durante la semana. ¿Qué tengo que decirle a fulanito? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que llamar? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que vender? ¿Qué tengo que hacer para curarme? Que todo me va a generar esa luz que estoy pidiendo, que no la tengo, que Dios me ilumine. Cuando decimos, ojalá Dios me ilumine, es que estamos pidiendo Jochma. Y la Jochma se logra únicamente por dar, por influenciar. Ahora, nosotros nos permitimos, Hashem nos permitió dar, influenciar a raíz de haber hecho la contracción número 2, que es él mismo generó que para comenzar, ya comencemos con crédito, ya nos está empapando nuestro mundo, que es un mundo de juicio, que nosotros queremos algo y el momento que queremos algo, ya el vecino va a querer lo que tenemos nosotros. Ya esa ganas de recibir genera miles como dicen, de pirañas y de energía negativa que por solo hecho de querer nosotros, ya la estamos trayendo hacia nosotros. Pero para evitar de que los enemigos nos quiten ese deseo de recibir, entonces hay que convertirlo en deseo de recibir para influenciar. Si yo quiero recibir algo para darlo, entonces estoy poniéndole una coraza a ese deseo de recibir y estoy generando, pidiendo que por favor me llegue más conocimiento, Jochma, porque le estamos diciendo a la madre, aparéate con el padre para mandarnos energía y conocimiento. Es como yo les contaba, la Biná, que aunque viene de Jochma, no necesita de Jochma, porque la Biná, como hablamos, es misericordia, es luz de gracia, luz de amor. La luz de amor no necesita de nada de nadie. Una persona que tiene únicamente amor no necesita inteligencia. Con el amor se bandea para todos los lugares. Da y influencia. No necesita sabiduría. Es decir, haga de cuenta una madre que quiere hacer dieta y el padre le quiere dar comida, pero le dice, yo no quiero comer, yo no necesito de su comida. Yo estoy de dieta. Pero si la madre tiene hijos chiquitos y los hijos le dicen, madre, yo quiero comer porque tengo hambre, pues ella, a pesar de hacer su dieta, pues va a tener que darles de comer, va a tener que pedirle al padre que le dé conocimiento para enviarle la comida a los hijos de abajo que están pidiéndola. Por ella no necesita nada, pero ella se torna frente a frente, la Biná se torna frente a frente a la Jochma para que la Jochma le pueda darle luz y ella pueda pasar esa luz hacia abajo y llegue esa luz pasando por Zenampin, le llegue a Malhut y nos llegue a nosotros, que somos los que estamos en la Malhut, que somos el deseo de recibir, que ese es el hombre. Bueno. Así es. Si damos amor y damos bondad, es porque desde abajo, desde la Malhut, hicimos algo en contra de nuestra naturaleza. Nosotros somos de naturaleza de recepción. Nosotros necesitamos comer, nosotros necesitamos dormir, nosotros necesitamos hacer nuestras necesidades. Es únicamente recibir, es lo que nosotros necesitamos. Pero el día que tú estás dando algo que no es de ti, amor o influencia y bondad, y estás influenciando, entonces estás generando un pedido que sube hasta la Biná para que la Biná se comunique con Jochma,
se apareen los dos, le pase la sabiduría a la Binah y la Binah se la pase a Zerampin y la Zerampin se la pase a la Malhut, y es donde ahí nosotros recibimos. Eso ocurre inmediatamente porque ustedes saben muy bien que no existe el tiempo en espiritualidad. Son acción y reacción. Así es como funciona el mundo espiritual. Y todo funciona con respecto, quería yo explicarles esta parte del Tzimtzum Bet, que primero tenemos que es un proceso, ya estamos en la lección número 13, en la cual hemos explicado cómo nos desprendemos de la luz infinita, que es imposible, no tenemos un cli suficientemente grande, no tenemos un cli infinito para recibir la luz infinita. Tenemos que limitarlo. Esa fue la contracción número 1, pero ahora para poder recibir y para poder depurar nuestra Malhut, tenemos el favor de que Hashem subió a la Malhut a nivel de Binah. Eso quiere decir que empapó el juicio con el cual había creado, que es el aspecto 4, el deseo de recibir, y darnos la posibilidad por dentro de decir, a lo mejor yo quiero dar, a lo mejor yo quiero enseñar, a lo mejor yo quiero ayudar a alguien, a lo mejor yo quiero darle amor a alguien. Esa situación que nos permite dar es generada por lo que llamamos el Tzimtzum Bet o la contracción número 2. Y nosotros vivimos, y esa Tzimtzum Bet comienza a formar los mundos de Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiá, que vamos a estudiar poco a poco, cada uno de ellos, y hay otros mundos antes de llegar al que también vamos a estudiar, la cual nos explica cómo es que la luz nos llega a nosotros mismos acá, de carne y hueso, a nuestras necesidades y a nuestros requerimientos y a nuestros deseos, cómo los deseos que tenemos se forman, cómo se depuran, cómo los logramos cristalizar. Gracias a ese procedimiento y a esa situación del Tzimtzum Bet. Y de ahí en adelante se van a poder crear mundos que ya están limitados, diríamos, ya se encuentran después de ese Tzimtzum Bet. Ya se encuentran empapados juicio y misericordia, lo cual nos va a habilitar un mundo de situaciones nuevas. Por eso es importante tener claro este concepto. Preguntas. ¿Tienen ustedes preguntas? Correcto. Laura dice que si no fuera por esa providencia, por ese Tzimtzum Bet, no estaríamos aquí. No, es imposible vivir bajo un mundo donde todo es juicio, todo es por qué respiramos, por qué estamos usando el aire todo es un juicio, todo es una ley, todas esas leyes que existen, es imposible vivir si no estamos bajo diríamos, bajo un entorno de misericordia. Si no tendríamos esos rahamim, esa misericordia que nos empapa y nos endulza la vida, no podríamos vivir. No sé, Dios se dio cuenta que el mundo no puede existir bajo unas condiciones de juicio tan ásperas sin tener misericordia. Entonces, a razón de eso, es lo que se llama la contracción número 2. Y eso, de ahí en adelante, se van a crear los mundos que nos van a explicar cómo la luz va a llegar pasando por las caras, llegando a los mundos, hasta que nos lleguen al mundo presente, pero a razón de que Hashem nos permitió tener esa fuerza adentro,
porque nos inyectó la misericordia para poder bandearnos al juicio. Y como les digo, primero viene la misericordia. Si él hubiera comenzado con el juicio, no estaríamos posibles también, es imposible vivir a nivel solo eso, sin el Tzimtzum Bet. Ahora, sí, esa pregunta es la pregunta de Laura es que hay gente que no da y recibe, hablando de economía, por ejemplo, hay personas muy acomodadas, pero retraen su mano para ayudar al que necesita. ¿Cómo explicamos eso? Exactamente ocurre que en esta vida, y eso lo pregunta el rey David, y en muchos de sus salmos, y ahorita estoy traduciendo el salmo número 73, que exactamente se trata de esa pregunta. ¿Cómo es que los malos, que nosotros los vemos, que gozan y que tienen poder y que tienen riquezas, a ellos y no dan, no son influencias y lo único que quieren es para ellos, cómo es que Hashem no funciona, diríamos, no vemos de que, porque nosotros vemos que Hashem, todo lo que hace Hashem tiene, el que hace cosas buenas tiene un premio y el que hace cosas malas tiene un castigo. La pregunta es cómo a veces no vemos el castigo de que estos malos, las personas que no dan, las personas que únicamente quieren para sí mismas, que llamamos muertos, porque no tienen la luz de la Jochma, porque no tienen esa luz, no tienen esa influencia, no quieren dar, ¿cómo es que ellas subsisten en este mundo? Y la realidad es que tarde que temprano, bien sea ellas o bien sean sus hijos o sus herederos, todo se paga en este mundo. Todo, y a veces nos damos cuenta de que cómo es posible que haya semejante maldad de ciertos políticos o ciertas personas que lo único que hacen es explotar y ellos están bien y el pobre sigue mal. Son preguntas que en nuestros ojos a veces no entendemos la situación, pero que no quepa la menor duda. Todo tiene una cuenta y todo tiene una situación y todo tiene un castigo y el que no tiene, el que únicamente quiere el deseo de recibir para sí mismo, no va a tener una remuneración en este mundo. Y así le toque, si quién sabe el día que le vaya a morirse, quién sabe cuánto va a sufrir o cuánto va a pagar, y quién sabe si toda esa plata que hizo se la van a la van a desgastar. Es decir, es una pregunta buena, la hace David, el rey David, en varios de sus salmos, en el Salmo 73 y en el Salmo 73, que espero terminar esta semana, van a poder ustedes ver que el rey David le dice a Hashem al respecto de esas gentes. Pero que no quepa la menor duda, y David, y el rey David lo dice muy claramente, no hay sino premio y castigo. El que haga mitzvot, el que estudie, el que dé amor, el que dé a los demás, tendrá su premio. Su premio quiere decir, va a tener la sabiduría que le va a ayudar a vivir una vida tranquila, una vida de paz, una vida con tranquilidad, con amor, con salud, con influencia. El perverso, el malo, el odioso, no tiene vida, tiene muerte porque no tiene esa situación de que le llega que le llega a él, que le llega sabiduría. En tarde que temprano le pasa la cuenta el de arriba, eso que no te quepa la menor duda. Y es difícil de explicar, como dices tú, y es una pregunta
que la gente, yo no creo en nadie y lo único que creo es en mi bolsillo y sin escrúpulos. Ahora, lo que pasa es lo siguiente, que hay gente mala, pero ustedes saben muy bien que hay 613 preceptos, de los cuales 248 positivos o de hacer las cosas y 365 de no hacer las cosas. Pero cuando tú y cuando yo, si nosotros no robamos o no matamos, estamos en este momento haciendo una mitzvah. Yo puedo ser, ni Dios lo quiera, la persona puede ser un amarrete que no da dinero, pero al él no matar, él únicamente piensa en sí mismo, pero él, esa situación de no hacer lo que está prohibido hacer, ya está cumpliendo con ciertas mitzvot. Es decir, y esas mitzvot ya le generan cierta entrada de conocimiento por el hecho de cumplir lo que no se puede hacer, que él no está haciendo. Ahora, cuando uno hace un incumplimiento y alguien mata y está prohibido matar, o alguien roba, o alguien miente y está prohibido, entonces obviamente va a recibir un castigo. Pero son muchas las mitzvot de no hacer, y hay gente que cumple muchas mitzvot sin quererlas cumplir. Y eso tiene su premio. ¿Por qué ellos? La pregunta de Laura. Hay una pregunta antes también de Laura. Maestro, ¿se podría decir que quienes se hacen esta pregunta también están emitiendo juicio? Pues, muy buena pregunta. Sí, estamos emitiendo juicio, pero como nosotros somos animales de recepción, necesitamos comer, necesitamos dormir, diríamos que es una pregunta que es natural al hombre. Nosotros vemos un ladrón que le va bien, un político que lo que hace es robar y sigue mandando, y él le importa un carajo su pueblo o sus influencias, o un juez está favoreciendo a alguien o va a favorecer a alguien. Eso, y nosotros vemos que el juez anda tranquilo por su casa y todo lo ocurre, es una forma de estar diciéndole a Hashem, Shem, nosotros estamos viendo, no vemos el castigo que esa gente se merece, pero lo que pasa es que a veces nosotros no vemos el castigo, pero el castigo llega, lo veamos nosotros o no, porque es la única forma de existir. Entonces, es emitir el juicio, sí lo estamos emitiendo, pero diríamos, y el mismo rey David lo hace, pero lo ideal es, como dicen, es únicamente mirar y hacer el bien. Si el otro le va bien, si tú crees que le va bien, allá él. Si a él le va mal, eso es de él. Nosotros tenemos cada uno que corregirnos a nosotros. El día de mañana, que todo el mundo esté corregido, va a haber paz. Porque si ahorita nosotros comenzamos y hacemos un grupo, decimos, vamos a matar a todos esos políticos corruptos, o vamos a meterlos a la cárcel, y comenzamos a hacer guerra contra esa gente, pues esa gente se va a armar y va a haber guerra. Muchas veces mi rabino dice, comenzar a hacer guerra a lo mejor no nos va a traer, sino probablemente cosas difíciles, sino lo ideal, no emitir el juicio, sino concentrarse en corregirnos nosotros mismos y subir cada vez esa influencia de tú, mostrar a la gente que tú eres influenciadora y das, y que tú vives tranquila y que tú tienes tus cosas, la gente sola te va a copiar. Si nos organizamos en contra de los malévolos, mire,
Mire lo que ocurre, ni los partidos políticos, cuando baja un partido y sube el otro, es la misma vaina. Y después, dentro de 4 años, ya te cansas uno, suben a los otros que te prometen mucho y en el momento de verdad siguen igual y no hacen los cambios de fondo que necesita una sociedad para poder salir de la pobreza y para poder prosperar. No la hacen. Entonces, la situación es muy difícil. Y por eso es que tenemos la pandemia y por eso es que Hashem nos manda cosas que poco a poco le hagan a la persona, lo bofeteen y se despierte y vea la necesidad de influenciar y de ser una persona de influencia, no una persona de recepción para sí mismo. Ahora, en la parte más pequeña se cobra aquí en la tierra. ¿A qué te refieres la parte más pequeña? No entiendo la parte pequeña. Ahora, otra pregunta es, ¿por qué ellos buscan una respuesta razonable? Y aunque vivimos en un mundo de causa y efecto, ¿es posible que ellos no paguen su factura en este plano? Todo se paga en este plano. Tú lo puedes ver o tú no lo puedes ver. Tú a veces heredas esa, si tú mismo no lo pagas, que tú lo veas, tú lo puedes pagar con ciertos deseos que la persona tiene, con ciertas enfermedades, con cierta situación, con ciertos disgustos. Todo es, si lo pudiéramos medir, veríamos que sí es con base a premio y castigo. Toda factura se paga porque tiene que haber un nivel, un balance. Y el balance, no puede haber un desbalance de que quedó una factura, y cuando queda diríamos una factura pendiente, esa factura se la pasa a los hijos y a los hijos de los hijos. Y a veces nos ocurren cosas por cosas de vidas pasadas que no hicimos y ahora nos llegó. Todo se paga. Puede muy probablemente en esta vida o en la otra vida. Ahora, tú dices, bueno, los malos, ¿qué les importa? Si ellos no creen en la segunda vida y si a ellos no les importa lo que le va a ocurrir a los hijos, pues el que no le importa, pues, pero sí se paga y sí se iguala y sí la factura siempre queda saldada y hay facturas que no se saldan, sino se continúan saldando en vidas próximas. Dice Gladys, nosotros buscamos el Garden del Edén. Así es. La realidad es que existen 2 jardines del Edén. Lo que llamamos jardín del Edén de arriba y el jardín del Edén de abajo. El jardín del Edén de abajo es poder vivir en este mundo con tranquilidad, con felicidad, con dinero, con influencia. Y eso ocurre en este mundo. Ahora, el mundo próximo también se encuentra el jardín del Edén, que es, si tú hiciste muchas mitzvot acá, eso es lo que llama, eso te va a alumbrar el camino a seguir. Si tú hiciste acá le ayudaste a una persona, el día de mañana esa ayuda te dará créditos y te dará luz para seguir tu camino. Ahora, hay un concepto dicen que los millonarios, yo creo que los millonarios no tienen el jardín del Edén acá. Los millonarios son millonarios, pero ¿quién dice que los millonarios no se enferman? ¿Quién dice que los millonarios no sufren? ¿Quién dice que los millonarios no tienen frustraciones por sus hijos o por cierta situación? No hay una persona que tenga una tranquilidad si no es por recibir la luz de la sabiduría que le llega por influenciar. Aquel político que sea correcto y que desde su posición influya,
con leyes a su pueblo y él no coja nada para él, sino todo lo que haga es por los demás, esa persona tiene una tranquilidad y una vida que para eso se metió a eso. Porque hay gente que se mete de política para, la gran mayoría es para tener una mejor vida ellos mismos, para tener más riqueza, ser más influencia, para tener más y pasársela a su familia. Todo tiene un juicio y todo, eso no quiere decir que los millonarios no sufren. En mi tierra hace muchos años, yo salí hace 40 años, hace 40 años vivo acá en Israel, allá había una telenovela que se llamaba Los ricos también lloran. Así es. Ahora, yo quería decirles una cosa importante, ¿qué es este mundo y qué es el mundo a seguir? Muchas veces el mundo a seguir, el mundo próximo, no es lo que nos espere después de muertos. Eso también es el mundo a seguir. Pero cuando alguien acá, supóngase que le ocurre un accidente, tiene una bajada muy grande, después de esa bajada, él se recuperó y entendió el por qué esa bajada, y ahora de esa bajada ahora se encuentra en un lugar donde anteriormente no se encontraba, avanzó espiritualmente, subió. Esa subida y donde se encuentra en este momento es el mundo, era el mundo próximo cuando se encontraba él en ese mundo. Pero él ha llegado a ese mundo próximo porque se encuentra con más energía, con más conocimiento, ha subido, ya no va a ser, ya ha corrigido, ya ha pulido su malhut, su deseo de recibir, ya ha hecho su corrección y ha llegado a un nuevo mundo, que ese nuevo mundo se convierte en este mundo para él y tendrá obviamente un cielo, otro nuevo mundo que tendrá que seguir subiendo cada vez más, subiendo al próximo mundo. Como vimos, se va subiendo de mundo en mundo. Y eso es lo que ocurre, que en el mundo venidero, cuando tú haces una mitzvah y le das dinero a alguien o le prestas a alguien un favor y tú subes tu energía espiritual, subes, has llegado al nuevo mundo y esa ayuda y ese amor que diste, ese beneficio, esa influencia, te acompaña, te está iluminando en este momento que llegaste a este nuevo mundo y de ahí en adelante vas a seguir subiendo a otro mundo. Es decir, es una linterna. Eso, las cosas buenas nunca quedan borradas, tampoco las cosas malas, nunca quedan borradas. Tú puedes corregirlas y entender por qué se fueron malas el día de mañana cuando haga la cosa buena y no repetirlas, pero quedaron como tal. Preguntas. Entonces, yo creo que el concepto de Tzimtzum Bet, la segunda contracción, ha quedado claro porque al dividirla en tantas lecciones creemos que son como pasos, pero esto lo que ocurre de inmediato, acción y reacción con con lo que ocurre con nosotros mismos y con nuestros deseos. Cuando comenzamos la lección número 1, ya existía en nosotros el Tzimtzum Bet para poder ser influenciable y para que ustedes me puedan, para que yo pueda enseñar una cátedra o una materia, es porque ya estoy viviendo bajo las condiciones de la contracción número 2. Es decir, ya estoy empapado, mi juicio está empapado, ya está endulzado con la misericordia y por eso ahora me puedo dedicar a pasarlo, a enseñarlo, a darlo, a darse de acá, a hacer cosas que influencien a cosas buenas. Los malos, que no les interesa dar, que no les interesa influenciar, que lo que les interesa es recibir, son muertos. Y créame, la gente que es así, miren qué mundo vivimos. Mire
¿Usted cree que una persona que tiene 50 personas guardaespaldas que lo van a matar está viviendo tranquila? ¿Y acaso no se enferma? Es decir, no tiene tranquilidad, no tiene esa luz que necesita. Puede tener mucho dinero y puede tener, y con ese dinero hacer más dinero y explotar a la gente y robar con sus leyes y ser injusto. Pero todo se paga, a veces los justos, a veces justos pagan, como dicen, por pecadores, pero hay veces que los justos no les llega esa mala, o cuando está lloviendo, ellos no les está lloviendo. Lo que ocurría en Egipto, cuando las plagas, los judíos, la gran mayoría de las plagas no les llegaron a los judíos, les llegaron a los israelíes, les llegaron únicamente a los egipcios. Es decir, todo existe un salario y un castigo. Y la forma es corrigiéndonos nosotros mismos. Así, vale la pena. Claro que pero el que esté interesado en entender todos estos conceptos, vale la pena mirar las lecciones que hemos tenido poco a poco y entender el principio, que es muy simple, y poco a poco, porque poco a poco vamos a ver bajo estas condiciones cómo funciona la luz y cómo que al final vamos a entender de qué se trata y cómo podremos avanzar y vivir en el mundo donde podemos estar tranquilos y con placer de todo lo que hacemos y todo lo que hagamos y vivir una vida tranquila hasta que podamos corregirnos completamente hacer nuestra corrección y no volver a este mundo, sino nosotros somos alma. El alma nuestra está montada sobre nuestro cuerpo. Y el cuerpo, cuando se va, el alma queda, se vuelve a montar en otro cuerpo si no terminó su corrección, pero el cuerpo es secundario y lo que importa es pulir el alma para poder recibir toda la luz del infinito. Nosotros podemos pulir y tener toda la influencia, tener toda la sabiduría del mundo, estar sanos de por vida, por siempre. Algún día, cuando llegue el Mesías, se va a depurar tal la situación que claro que nosotros vivimos con un cuerpo y un cuerpo por definición se va a pudrir algún día y va a terminar porque es una parte, no es espiritual, nuestro cuerpo es real, pero pero con ese cuerpo nosotros podemos ayudar a alguien y podemos influenciar. Si no tuviéramos ese cuerpo, obviamente que cuando alguien desaparece de este mundo y dejó un legado, ese legado, esa sabiduría va a influenciar a miles de personas sin él estar presente, sin tener el cuerpo. El alma de esa persona va a influenciar a todos aquellos sin estar presentes. Por el simple hecho de estudiar un libro, el libro del Zohar, del Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai vive, el espíritu del Rashbi vive, que nos influencia diariamente cuando nosotros estudiamos y leemos el Zohar. Y él ya no está presente. Él ya murió hace 1500 años. Bueno, que me gustaría escuchar preguntas al respecto o preguntas en general a la parte espiritual y bueno, si no hay más preguntas, hemos dado un paso importante al haber comenzado al estudio del Tzimtzum Bet. La semana entrante, si Dios quiere, vamos a ver qué ocurre, porque como la
Malhut subió a nivel de vida. ¿Qué ocurre con las que quedaron por debajo? ¿Qué ocurre con las que quedaron por encima? Y vamos a entender cómo vamos a lograr que la luz del conocimiento nos llegue a nosotros, a este mundo, y recibirlo con decoro, sin vergüenza, para influenciar y poder gozar de toda la luz, de todo el dinero, de todo el poder, de todo, de que cuando ustedes digan, yo quiero que fulanito se siente, fulanito se sienta. ¿Por qué? Porque tú dijiste que puedas ser influenciadora de tal forma de que todo el mundo te escuche. De eso se trata esta vida, y esa influencia de que tenga salud. Para tener salud hay que llenar la luz, la vasija, llenarla de luz y saber qué es lo que tengo que hacer para no tener enfermedad, para poder curar la enfermedad que tengo. Si lo supiéramos, pues estaríamos sanos. Bueno, entonces, hasta acá, que tengan una Shavua Tov para todos, y nos vemos la semana entrante. Shavua Tov y adiós.